Hoy en el frasco. En Irán hay nuevo presidente. Recuerdan la muerte de Ibrahim Raisi en los últimos meses, decantó en esta elección. El candidato reformista Masoud Pezeshkian ganó la segunda vuelta de las elecciones presidenciales iraníes. Unas elecciones transparentes, con unas elecciones democráticas, donde se ha logrado una amplia participación electoral, con más de 30.5 millones de votos escrutados en la segunda vuelta. Los cambios que vendrán posiblemente no sean muchos, lo que cambia es el tono en el que se gobierna y en el que se dirige el país. Por supuesto que hay temas que no son negociables, Carlos Alonso, como el tema de Gaza, como el tema de Netanyahu con el genocidio del pueblo palestino. Esos son temas no negociables. Un genocidio que se sigue perpetrando ante los ojos del planeta. Un bombardeo israelí en una escuela que alberga desplazados en Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza, dejó 16 personas muertas el sábado. Nos sorprendió un avión F-16 que bombardeó la escuela mientras la gente estaba sentada allí y los niños que estaban leyendo el Corán fueron martirizados. Estas son escuelas de la UNRWA, que deberían haber sido seguras para nosotros, pero resulta que no son seguras. No hay ningún lugar seguro en Gaza. El ejército israelí dijo en un comunicado que golpeó a varios terroristas que operaban en estructuras situadas en la zona de la escuela Al-Jauni de la agencia de la ONU. Ellos dijeron que esta zona era segura. Dijeron que era segura. Y la mayoría de las víctimas eran niños, mujeres y ancianos. Lo que nos pasa es injusto. Los demás países deberían estar de nuestro lado. Hablaremos de esto y más con nuestro invitado del día. El frasco, sospechando de los autoproclamados faros de la democracia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa del Frasco, Medio Sin Cura, esta suerte de recipiente donde se dan cita las noticias de la semana, lo que se dice en las redes sociales y lo que supuestamente es la realidad internacional. Irán ya tiene nuevo presidente tras una elección. Decía que se realizó el balotaje. El pueblo de Irán ha elegido... Bueno, pero si los medios dominantes dicen eso, surge una pregunta obvia. ¿No es rara la dictadura de Irán que hay elecciones? Esa pregunta resulta mucho más interesante cuando vemos cómo la comunidad internacional y su prensa afín miran para otro lado cuando se trata de sus amiguitos. Es día de elecciones en Ucrania, pero no hay ninguna votación a la vista, ni tampoco ganas de celebrarlas, al menos por ahora. Bueno, la elección del pueblo evidentemente no importa en estos momentos, así que lo mejor será que Zelensky se mantenga en el poder justificado por titulares de medios. Zelensky retiene la legitimidad y popularidad pese a continuar en el poder sin elecciones. En cualquier otro ámbito y en cualquier otro país, eso sería un dictador. Y los primeros que estarían nombrándolo así sería Estados Unidos, serían los medios occidentales. Hoy Zelensky se convirtió en un dictador. ¿Por qué? Porque venció su mandato y no renovó en las elecciones, con el voto popular como debe ser cualquier democracia. Sin embargo, en la dictadura de Irán sí hubieron elecciones y luego balotaje con el voto popular tras el martirio del presidente Raisi. ¿Y qué decidió titular la misma prensa que protege a Zelensky? Miles de iraníes en el exilio denuncian unas elecciones falsas y piden una revolución. Irán vota para sustituir a presidente fallecido en un choque aéreo en medio de una gran apatía. Esa insistencia en la palabra apatía es algo que también se intentó imponer en más titulares de la prensa dominante. Sin embargo, ¿es algo que se condijo con la realidad? A pesar del intenso calor en muchas partes de Irán, los ciudadanos de diferentes edades hacen fila en los colegios electorales para participar en el balotaje presidencial. Pero además, otro dato es que cuando hay desencanto o apatía, los votos en el balotaje suelen bajar. ¿Y qué sucedió en este caso? La participación en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Irán es bastante buena, ha subido, mientras que históricamente la participación siempre baja. Los medios occidentales siempre describirán las elecciones iraníes de forma negativa. Unas elecciones transparentes, con unas elecciones democráticas, donde se ha logrado una amplia participación electoral, con más de 30.5 millones de votos escrutados en la segunda vuelta. Y aquí aparece nuevamente la doble vara, porque los medios occidentales que ponen su dudosa lupa en Irán, ¿hicieron lo mismo con las elecciones en el Parlamento Europeo?
hace poco tiempo hubo elecciones, comicios para el Parlamento Europeo y hubo una abstención así impresionante, ¿no? Y los grandes medios no hablaron. Pues efectivamente la participación en las elecciones europeas aquí en España, en particular en Madrid, pero en todo el país, está siendo más baja que en 2019. Sí, mejor hablemos de Irán, ¿no? Por cierto, veamos quién fue electo presidente tras el voto directo de la mayoría del pueblo iraní. Masoud Pezeshkian, candidato reformista a las presidenciales de Irán, ganó la segunda vuelta de las elecciones. Pezeshkian obtuvo más del 50% de los votos. Un político considerado reformista, ante lo cual el medio Infobae se aventuró a dar este dato con total seguridad. Masoud Pezeshkian devuelve al reformismo a la presidencia de Irán 20 años después. 20 años después, bueno, quizás ustedes no habían nacido, pero desde 2013 y hasta 2021, otro político considerado reformista fue presidente de Irán. ¿Y quién lo afirmaba así? No me lo van a creer. Infobae, ¿quién es Rouhani, el candidato reformista? Irán, reformistas y moderados rodean a Rouhani. Ciertos medios intentan presentar al nuevo presidente como alguien que, cito textual, intentará revivir la cara sosegada de Irán. ¿Se habrán tomado un minuto para investigar su historia? El presidente Pezeshkian luchó como voluntario durante la guerra de agresión de Saddam respaldada por Occidente. Es un firme partidario de la resistencia y del pueblo palestino. No es un político ingenuo al que se le puede engañar haciéndole creer que el Occidente colectivo tiene intenciones benignas. Justamente el tío Sam, ese faro de democracia y libertad, no solo le impuso más sanciones a Irán en pleno proceso electoral, sino que además, terminadas las elecciones, se adjudicó el rol de juez. Estados Unidos criticó el sábado las elecciones presidenciales de Irán debido a que, señaló, no habían sido libres ni justas, al tiempo que afirmó que probablemente no iban a producir un cambio en la postura de la República Islámica respecto a los derechos humanos. Eso dice el país donde el voto del pueblo no es directo. ¿Será que en realidad lo que realmente les molesta es que hay cuestiones con las que los iraníes no ceden? Por supuesto que hay temas que no son negociables, Carlos Alonso, como el tema de Gaza, como el tema de Netanyahu con el genocidio del pueblo palestino. Esos son temas no negociables. Y precisamente en Gaza continúa el genocidio de un régimen que tras 9 meses sigue sin poder vencer a la resistencia palestina, pero parece insistir con los bombardeos sobre los más vulnerables. Ataque a la escuela que alberga a personas desplazadas en el barrio de Al-Daraj provocó mártires y heridos. Israel bombardeó una escuela en Han Yunis, Gaza, donde familias palestinas buscaban refugio. Esto es terrorismo. Y es lisa y llanamente terrorismo cuando el ejército invasor les había asegurado a los refugiados que vienen huyendo de un lugar a otro desde octubre que ese lugar era seguro. Ellos dijeron que esta zona era segura. Dijeron que era segura. Nos bombardearon las tiendas de campaña. Nos matan, mis hijos. No puedo encontrar a mis hijos. ¿Y qué argumento usó el mismo régimen que le viene mintiendo a la prensa desde octubre sistemáticamente con supuestas versiones que después terminan siendo desacreditadas cuando ya es demasiado tarde? El ejército israelí dijo en un comunicado que golpeó a varios terroristas que operaban en estructuras situadas en la zona de la escuela Al-Jauni de la agencia de la ONU. La mayoría de las víctimas eran niños, mujeres y ancianos. Lo cierto es que mientras la atención mediática se enfoca en el horror de Gaza, el régimen invasor aprovecha para seguir usurpando tierras en la ribera occidental. Mientras destruye Gaza, Israel da un gran zarpazo en la colonización de Cisjordania. Tel Aviv aprobó la mayor apropiación de tierras palestinas en más de 30 años. Y una vez más, los medios afines al régimen israelí evitan hablar de robo o usurpación y apelan a términos menos incómodos para los cacos. Cisjordania, mayor confiscación israelí de tierra en décadas. Israel aprueba la mayor expropiación de tierras de Cisjordania en 3 décadas. Confiscación y expropiación, veamos los significados de esos términos. Confiscación, pena o sanción consistente en la apropiación por el Estado de la totalidad del patrimonio de un sujeto. Expropiar,
privar a gente de la titularidad de un bien a cambio de una indemnización. Bueno, el régimen israelí no puede confiscar lo que, según el derecho internacional, no le pertenece y por lógica tampoco puede expropiarlo porque además los nativos no reciben ninguna indemnización. Esto es colonialismo puro y duro. Se hizo público el robo de 1.270 hectáreas más a Palestina, pues además planean construir unas 5.300 viviendas para colonos supremacistas. Desde el 7 de octubre, Israel ha destruido, asesinado y secuestrado diariamente en Cisjordania, donde no hubo ataque, ni rehenes, ni Hamás. Y atención, porque la entidad sionista no solo se beneficia de territorios y recursos robados a los palestinos, sino que también de los que está usurpando el Reino Unido. ¿Dónde? En Argentina. Reino Unido y una empresa israelí extraerán 500 millones de barriles de petróleo de las Islas Malvinas. El gobierno británico lleva casi 15 años preparando la exploración y explotación, pero recién en el año 2020, cuando la empresa israelí Navitas Petroleum se hizo con el 65% del proyecto, se hicieron avances serios hacia la explotación, planificando la perforación de 18 pozos a partir de 2024. Ahora, ¿qué habrá dicho sobre este saqueo el actual presidente argentino, confeso admirador de Margaret Thatcher y del sionismo? El presidente Milei todavía no se pronunció al respecto. Por su parte, el comunicador David Q escribió: Inglaterra e Israel van a saquear las Islas Malvinas y Javier Milei no dice absolutamente nada. Milei no es un libertario, Milei es un verdadero vendepatria. Quizás el notorio silencio del locuaz señor de la motosierra se deba a que está muy ocupado cortando lazos en la región. Brasil califica de lamentable la ausencia de Milei en la cumbre de Mercosur. El blanco del ataque de Milei no es Lula, sino la integración regional. Milei ha preferido ir a un acto político de Bolsonaro con la ultraderecha de Brasil que a la cumbre del Mercosur con los presidentes de Brasil, Uruguay y Paraguay por estar Lula. Pero bueno, lo cierto es que Milei no para de cosechar premios por haber logrado una caída récord de la industria, generar más desempleo y desocupación, disminuir el poder adquisitivo de los argentinos o que se haya derrumbado el consumo de carne. Son tantos méritos. Confirmado el nuevo premio para Javier Milei, la medalla del Club Bolsonaro. Premio Jair Bolsonaro por logros destacados en el campo del ajuste. Solo el alto nivel de las autoridades Putin. ¡Ah, mira qué buena! Así es, así que desde hoy entregaremos el premio El Frasco a quien haga algún tipo de daño a la sociedad, pero sea aplaudido por trolls en las redes sociales. Ahora lo cierto es que Milei también ha generado otros conflictos en la región y más allá, como bien lo señala el presidente Luis Arce. Tiene conflictos con España, tiene conflictos con Brasil, tiene conflictos con Paraguay, ha tenido altercados con Chile también. Con nosotros también hace rato nos han acusado de exportar iraníes a la Argentina. En realidad creo que no ayuda al buen vecindario. Ahora veamos lo siguiente y hablamos con nuestro invitado del día. El reconocido periodista Aram Maharonian afirma: apenas días después de la visita de William Burns, jefe de la Central Estadounidense de Inteligencia CIA, el ultraderechista Milei se embarcó en un grotesco ataque a los mandatarios progresistas de la región en un evidente intento de atentar contra los procesos de integración regional. Bueno, muy bien, y para hablar de este tema tenemos el gusto de tener en el estudio aquí hoy a Andrés Berkum, secretario de Relaciones Internacionales del Movimiento Peronista Descamisados. Andrés, bienvenido nuevamente al programa. Gracias, siempre es un placer estar aquí. Andrés, bueno, allí veíamos, ¿no?, esto que planteaba Haronian. ¿Crees que efectivamente Milei es una suerte de punta de lanza, particularmente de los Estados Unidos, para desintegrar la región? Sí, totalmente. En todo caso, la continuidad no es el primero y lamentablemente seguramente no será el último, ¿no? Tenemos el caso de Bolsonaro, Fujimori, desde los 90 podemos incluir a Menem también, sí, ¿verdad? Sí, claramente. Lo que sí hay que remarcar que los medios de comunicación hegemónicos que son funcionales al imperialismo han logrado penetrar culturalmente una capa de la sociedad argentina y queda totalmente desdibujado su rol, ¿no? Hasta tal punto que no sabemos si es un presidente. Con las manifestaciones fundamentales que tiene en el exterior, los insultos,
las expresiones contra periodistas, artistas, queda su rol totalmente desdibujado y la Argentina no está acostumbrada a esos papeles, ¿verdad? La situación mediática del presidente argentino es inédito, pero a la vez con una capacidad de destrucción letal. Es cierto eso. Ahora, ¿vos pensás que esto se relaciona, viste que hay analistas que hablan de una suerte de miseria planificada en el país, se relaciona con la cuestión de que vienen por los recursos naturales del país? Sí, ya lo manifestó Laura Richardson, ¿no? El Comando Sur, cuando planteó que el litio es nuestro. Esto creo que si tenemos que analizarlo prácticamente desde el Plan Cóndor a la fecha, ¿no? Han utilizado todo tipo de métodos, algunos más agresivos, como los secuestros y desaparición de compañeras y compañeros, golpes de Estado, intentos de magnicidios, invasiones. Y hoy lo que predomina es el lawfare, el capital financiero internacional, los medios hegemónicos de comunicación, como te hacía mención anteriormente, y yo creo que casualmente lo que viene intentando desde hace años, fundamentalmente la Embajada de Estados Unidos en Bolivia, que es donde hay un yacimiento de litio muy importante, todos lo sabemos, el intento de golpe de Estado, porque hay que decirlo, fue un intento de golpe de Estado, independientemente de los encontronazos propios de las internas que tienen los compañeros, que me parece que lo tienen que resolver ellos y no nosotros, claramente vienen por los recursos naturales, lo vemos en Malvinas, donde Israel ha anunciado que va a extraer petróleo, nuestros recursos naturales, lo vemos en Medio Oriente cuando Estados Unidos roba el petróleo, el ganado y la cosecha de Siria, ¿no? Hoy la lucha es por el agua, por los recursos naturales, es por la comida. Sí. A propósito de esto, bueno, Maduro hacía mención a que Milei está regalando las Islas Malvinas, así lo decía. ¿Esto está relacionado con la base que Estados Unidos, autorizada por Milei, va a instalar en Ushuaia? Sí, es una política global, ¿no? Donde los Estados Unidos está intentando imponer a rajatabla su poder hegemónico, unipolar, contra propuestas emergentes, donde plantea otro tipo de relación, donde hay actores nuevos y novedosos, como puede ser los BRICS, que están creciendo afortunadamente, más allá y lamentable de la decisión de Argentina de no participar como en el Mercosur. Y hay economías emergentes que inclusive están desistiendo en sus relaciones comerciales el uso de la moneda del dólar, ¿no? Estados Unidos está perdiendo claramente un poder hegemónico, no solo de lo económico, sino también fundamentalmente de lo político, ¿no? Había naciones que hasta hace cierto tiempo le pedía permiso a Estados Unidos. Sí. Eso no existe más. Confluyen con Rusia, confluyen con China, confluyen con India, el camino de la seda, ¿verdad? Naciones de África que están tomando nacionalismo y están expulsando la vieja política colonial. Pero insisto, Mariano, me parece que hay un cambio de época, lo vimos en México, donde el Morena junto al PT logró mantener ese gobierno, ¿verdad? Vemos a Lula también reformulando muchísimas políticas y tomando una posición de vanguardia dentro de Latinoamérica. Vimos la reunión del Mercosur, donde lamentablemente Argentina jugó un papel muy pobre. Sí. Y eso creo que es la asignatura pendiente que tenemos, por lo menos en Argentina, como campo popular. No solo la recuperación, el sillón de Rivadavia, sino también lograr recuperar el proyecto de nación. Cuando un presidente dice que viene desde internamente a destruir el Estado, eso traduce a destruir un país. Y sin embargo en Latinoamérica también hay una disputa, como claramente se va a ver en las próximas elecciones en Venezuela el 28 de julio. A propósito de eso, de las elecciones que son importantes, ¿no? Se habla nuevamente de observadores internacionales, claro, y demás, ¿no? ¿Cómo ves esto? Porque inclusive al día de hoy hay medios que hablan de Venezuela como una dictadura abiertamente, ¿no? Claro, cuando un gobierno popular no responde a los intereses hegemónicos, en este caso del imperialismo, rápidamente se lo acusa de dictadura, ¿no? Pero donde realmente funcionan las dictaduras, como la OEA, se calla, ¿no? Almagro nunca denuncia los atropellos que ocurrían, por ejemplo, en Chile, o lo que ocurría en su momento en Colombia, ¿no? Los falsos positivos. Exacto. Bueno, pero en Venezuela es extraña la dictadura, ¿no? Porque desde el 98 a la fecha pasaron 31 elecciones. Es rarísimo, ¿no?
También es lamentable donde hay sectores del progresismo, hay que decirlo, confundidos, han sido funcionales también, hablando sobre procesos electorales como el de Nicaragua, inclusive los procesos electorales de Cuba, que no entienden que cada país tiene su propia idiosincrasia, su mecanismo de organización popular. En Venezuela van a participar más de 37 organizaciones, hay más de una docena de candidatos, o sea, no hay una dictadura ahí. Las elecciones son libres, son voluntarias, ¿no? El candidato presidente por parte del Gran Polo Patriótico, que es el compañero Maduro, fue elegido por Asamblea Popular. 4.500.000 personas participaron. No hubo dedo ahí. Claro, sin embargo eso no se dice en los medios. Claro. Y también, digamos, lo que sucede habitualmente ya desde hace décadas, ¿no? Washington tiene como esa suerte, se adjudica esa potestad de tener el manual de la democracia y se refiere también como si fuese un juez a lo que ha sucedido en Irán, ¿no? En las elecciones que hubo en Irán, diciendo que no fueron elecciones justas, que allí hay una dictadura, ¿no? Y digamos, se denota constantemente la voluntad del pueblo, que en ese caso sí elige directamente. Claro, porque también tiene que ver con entender que desde la mirada del occidental nos cuesta mucho comprender esos procesos. Fíjate vos que hace poco un tribunal superior de París, con elementos de los servicios de inteligencia del Reino Unido, acusan al presidente de Siria de haber utilizado armas químicas contra su propio pueblo. Sí. Lo vienen denunciando desde hace años. Y frente a esas falsas denuncias, que también se instalan mediáticamente para denostar ese proceso, han pedido su captura. Una cosa estúpida, donde no tiene ningún sustento, donde viola todas las normativas internacionales. Al presidente Maduro también tenía una captura internacional, recordémoslo, el compañero Diosdado, Daniel Ortega, la compañera Rosario Murillo. O sea, nuestra propia Cristina, con el intento de magnicidio, Correa exiliado, ¿no? Me parece que lo que está tratando de hacer la derecha, que eso también implica una reformulación de cómo construimos poder popular, que utiliza todos los medios, ¿no? Hay que desenmascarar, creo que medios como El Frasco son importantes, porque también es la lucha comunicacional. Es importantísimo que los medios alternativos, independientes, que responden realmente a los intereses y a la verdad de los pueblos, esclarezcan estas cuestiones. También la lucha pasa por ahí, por lo comunicacional. A propósito de eso, Andrés, bueno, se cumplieron 9 meses de este genocidio que estamos viendo en Gaza y al día de hoy se siguen sosteniendo noticias que han sido comprobadas como falsas, como aquello de los bebés decapitados o el tema de las violaciones que se ha probado que eran narrativas falsas impulsadas desde el régimen israelí. ¿Cómo ves lo que está sucediendo, digamos, a la luz de lo que es un genocidio que está viendo todo el mundo, pero además con una resistencia palestina que no ha sido doblegada? No, totalmente. Primero expresar mi solidaridad al hermano pueblo de Palestina, que viene sufriendo no solo desde el 7 de octubre, sino desde 1948, cuando sufrió la Nakba y la expulsión de millones de palestinos de sus propias tierras, ¿no? Y ha logrado desde ese año hasta la fecha Israel, con la participación directa de los Estados Unidos como potencia aliada, instalar en la comunidad internacional que las víctimas son ellos, ¿no? Y que todo sujeto que ha nacido en esas tierras es potencial terrorista, ¿no? Y esa batalla cultural todavía se está dando. Es lamentable que la comunidad internacional, los organismos internacionales y los países no se pronuncien, pero ya estamos encontrando situaciones interesantes, porque vos fíjate, Mariano, que mientras el propio gobierno de los Estados Unidos acompaña al régimen de Israel durante años, no solo mediáticamente, sino con equipamiento y con armas y con dinero, el propio pueblo estadounidense en las calles gana, masivamente sale a las calles, los estudiantes universitarios están dando un claro ejemplo, entonces no está todo perdido. Hace poco vimos también el gobierno de Colombia expresándose muy fuerte, Lula, que fue acusado por la derecha en Brasil de apoyar terroristas. En Argentina también tenemos un proceso interesante para esclarecer lo que está ocurriendo. Sabemos que el lobby sionista en nuestro país durante años ha sido muy fuerte, pero me parece que la batalla no está perdida y el pueblo palestino, a pesar de lo que viene sufriendo, viene resistiendo heroicamente todos esos ataques, porque es su tierra, están defendiendo su cultura, no solamente su suelo, sus orígenes, su tierra, su música, su propia vida. Muchas gracias, Andrés, por haber estado aquí en el programa. Gracias por la invitación.
Bueno, y nosotros como siempre nos vamos a un retrotuit, una frase del pasado que por supuesto nos va a hacer pensar en todo lo que vimos en el programa del día de hoy. La batalla por la defensa de los recursos naturales es parte de la que libran los países del tercer mundo para vencer el subdesarrollo. Salvador Allende. El país donde dos millonarios se debaten el acceso a la presidencia y donde los votos del pueblo no son directos, le pretenden seguir dando lecciones de democracia a los demás. Es evidente que hay una narrativa que necesita seguir vendiendo pescado podrido. La cuestión es quién lo compra. Los esperamos la próxima semana, como siempre aquí por Hispan TV. Muchas gracias. El genocidio del pueblo palestino, esos son temas no negociables.